Soy Luisa. Tengo 68 años. Soy española y he vivido toda mi vida entre las calles empedradas de Salamanca, donde mi marido, Ricardo, y yo compartimos 41 años juntos hasta que él falleció hace 3 semanas. Aún no me acostumbro al silencio del piso. Todavía me parece oír su risa en la cocina cada domingo por la mañana. Pero la vida nunca nos da tiempo suficiente para llorar, sobre todo cuando hay dinero de por medio. El día de la lectura del testamento, el cielo de Madrid estaba gris. El viento helado se colaba por el abrigo negro que llevaba desde el funeral. Estaba sentada en el despacho de madera oscura del abogado Morales, apretando el pañuelo entre las manos. A mi lado, mi hijo Álvaro, de 39 años, impecable con su traje hecho a medida, el perfume caro intentando tapar la impaciencia evidente en su mirada. El abogado carraspeó, se acomodó las gafas y leyó línea por línea. El ático en la Plaza de Colón, junto con la restar de la Plaza de Colón, cartera de inversiones principal, se deja a mi hijo, Álvaro García. Sentí que el corazón se me detenía un instante, pero asentí. Ricardo adoraba a nuestro hijo, siempre había sido así. Luego el señor Morales leyó la siguiente frase, tan suave que casi parecía querer pasarla por alto. Y a mi esposa, Luisa Álvarez, le dejo la propiedad situada en la Avenida de la Industria número 47, que consiste en un garaje antiguo y todo su contenido. Me quedé paralizada. ¿Un garaje? Después de 41 años de matrimonio, ¿Ricardo me dejaba un garaje cuyo interior ni siquiera conocía? Intenté dibujar una sonrisa educada, pero los labios me temblaban. Álvaro, en cambio, no ocultó su satisfacción. Puso la mano sobre mi hombro, un gesto falso, demasiado fuerte. «No te preocupes», mamá susurró, con una voz dulce como el azúcar, pero tan fría como el hielo. «Yo me encargaré de ti». En ese momento no entendí qué significaba exactamente encargarme. Lo descubriría esa misma noche. Cuando volvimos al ático donde Ricardo y yo habíamos vivido los últimos 16 años, aún creía que Álvaro me abrazaría, que me diría alguna palabra de consuelo. Pero no. Arrastró mi maleta hasta la puerta y la dejó allí con un golpe seco, como si se deshiciera de algo molesto. «Deberías mudarte de aquí», mamá dijo, con ese tono neutro de informe de trabajo. «El ático es mío ahora. Necesito reformarlo. Mañana viene el equipo de diseño de interiores a verlo». Me quedé petrificada. «Álvaro, tu padre se ha ido hace solo 3 semanas. ¿No puedes darme un poco más de tiempo?» Se encogió de hombros, tan distante que se me erizó la piel. «No es lógico. ¿Puedes quedarte con la tía Aurora o...?» Hizo una pausa y esbozó una media sonrisa. «Tienes ese garaje inútil que papá te dejó. También puedes irte allí». Sentí como si me hubiera abofeteado. «¿Qué estás diciendo? Ese garaje, ni siquiera sé dónde está exactamente». «Pues mejor», respondió él, cruzándose de brazos, con la mirada afilada como una cuchilla. «Tú no necesitas entender de patrimonio. Solo eres una vieja que no sabe qué hacer con una herencia de verdad». Cada palabra fue una puñalada. Intenté mantener la voz firme. «Álvaro, ¿así es como le hablas a tu madre?» Se acercó. Habló en un susurro cruel. «Solo digo la verdad. Papá sabía que eres inútil para las finanzas. Dejarte un garaje oxidado es lo más sensato. Estuve a punto de caer, si no me hubiera apoyado en la pared». La crueldad en sus ojos no era del hijo que yo había criado. «Vete, mamá», añadió, tan suave como si cerrara una puerta. «Estoy ocupado. Y este ático ya no es tu casa». Así que arrastré mi maleta fuera de lo que había sido nuestro hogar durante media vida. Bajo la luz amarillenta de las farolas de Madrid, me quedé sola, con la llave del garaje que Ricardo me había dejado apretada en la mano. Una herencia que parecía no valer nada, pero que era lo único que seguía siendo mío en ese momento. Yo aún no sabía que aquella noche sería el comienzo del secreto más grande que Ricardo había guardado, y la puerta hacia una vida completamente distinta. Conduje por la noche interminable de Madrid, las lágrimas emborronando la vista. La carretera hacia las afueras se me hizo infinita. Cada farola que pasaba despertaba un recuerdo con Ricardo que me atravesaba el pecho como una aguja. La última cena, el último abrazo,
su promesa de que lo había dejado todo arreglado. Y sin embargo, lo único que yo tenía era un garaje viejo y las palabras humillantes de mi único hijo. El mapa me llevó hasta un polígono industrial a las afueras de Alcobendas, por donde casi nadie pasaba después de las 10 p.m. El viento silbaba entre las naves medio abandonadas, proyectando sombras largas sobre el asfalto. Detuve el coche delante de una fila de garajes grisáceos, con la pintura descascarillada y enredaderas secas trepando por las paredes como brazos huesudos. El número 47 de la Avenida de la Industria, aquí está. Bajé del coche y levanté la vista hacia la puerta de hierro fría, tan vieja que bastaba tocarla para oír el chirrido del metal oxidado rozándose. La llave temblaba en mi mano al ritmo de mi pulso, no por el frío, sino por el miedo, por la vergüenza de llegar a un lugar al que mi propio hijo decía que yo debería ir. Respiré hondo y metí la llave en la cerradura cubierta de óxido. «Ricardo, ¿qué has hecho?», susurré, sin saber si le hablaba a él o a mí misma. La cerradura giró con un chasquido seco. La puerta se levantó emitiendo un ruido estridente que resonó por todo el pasillo de naves vacías. Un olor antiguo salió a mi encuentro, no a podredumbre, sino a metal envejecido, mezclado con aceite de motor. Pero todo estaba limpio, ordenado, nada que ver con un lugar abandonado. Alcé la luz del teléfono hacia el interior y me quedé helada. No había basura, no había cajas de cartón, no había herramientas oxidadas. Había 3 bloques de metal reluciente, cubiertos con lonas gruesas, colocados con precisión en medio de un espacio silencioso hasta lo inquietante. Me acerqué, con la mano temblando tanto que casi se me cayó el teléfono. Al tirar suavemente de la esquina de la primera lona, creí que el corazón se me detenía. Un Aston Martin DB5, del año 1964, color plata cobriza, tan pulido que reflejaba hasta mis propios suspiros. El coche legendario de James Bond, el mismo del que Ricardo solía decir: «Luisa, si hay algo que hace que un hombre vuelva a los 20 años, es el DB5». Me dejé caer de rodillas, apoyando la mano sobre el capó helado. «Ricardo, ¿cómo?». No alcancé a terminar la frase cuando la luz del móvil se desplazó hacia el segundo coche. Levanté la segunda lona con una respiración pesada, casi temiendo lo que iba a aparecer. Un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956. Las puertas en forma de alas de gaviota, un icono de la historia del automóvil. Un modelo por el que los coleccionistas pujan pagando millones de euros solo por tenerlo delante. Y el tercero, caminé tan despacio que parecía temer romper el aire a mi alrededor. Tiré de la tercera lona. Un Ferrari 275 GTB4, del año 1967, rojo intenso como un vino Rioja. No era una pintura vieja y apagada, sino un rojo profundo y seductor que devolvía la luz del teléfono como si fuera un corazón latiendo. Me tapé la boca. Un sollozo se escapó de mí antes de que pudiera contenerlo. Los 3 coches estaban en un estado perfecto, sin polvo, sin arañazos, sin rastro del paso del tiempo. En cada asiento había una carpeta de piel, que a simple vista se notaba que eran los documentos de propiedad y mantenimiento. Di unos pasos hacia atrás, no por miedo, sino por puro desconcierto. Ricardo nunca había dicho que le gustaran los coches clásicos. Habíamos vivido de forma modesta, austera, incluso cuando estaba sano. Se lo pensaba durante meses antes de comprarse un par de zapatos nuevos. Y sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, había ido levantando a escondidas un tesoro inmenso. Miré de nuevo el garaje. No había telarañas, no había polvo, no había huellas de extraños. El suelo de hormigón brillaba, reflejando la luz como si fuera un concesionario de lujo. «Ricardo, ¿qué es exactamente lo que has preparado para mí?», pregunté en un susurro, con la voz temblando como el viento. Entonces, la luz del móvil iluminó algo en la esquina de la pared. Un sobre pegado con cinta adhesiva, donde se leía, simplemente, «Para Luisa». La letra inconfundible de Ricardo, ligeramente inclinada, suave, como en las tarjetas de aniversario que solía escribirme. El sobre pesaba, como si contuviera una parte de su vida que nunca me había contado. Me quedé allí,
en medio de 3 obras maestras de la ingeniería que brillaban bajo la luz tenue. El corazón me golpeaba el pecho, ya no solo por la tristeza, sino por la sensación de estar tocando un secreto demasiado grande, demasiado inesperado. El garaje al que mi hijo llamó inútil no parecía nada inútil. Y en ese momento, de pie allí, en medio de un silencio que casi ahogaba, supe. Mi vida acababa de abrirse a una puerta completamente nueva. Una puerta que Ricardo había preparado para mí desde hacía muchísimo tiempo, antes de que yo lo notara. Tenía el sobre en la mano, los dedos temblando tanto que temí romper el papel. La frase para Luisa de pronto pesaba como una despedida. Respiré hondo, rompí la cinta adhesiva y saqué una carta doblada en 2. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la letra de Ricardo seguía clara, cuidada, como en aquellas tarjetas de cumpleaños que me escribía. Mi querida Luisa. Leí en voz alta entre respiros, con un nudo en la garganta. Antes de pasar a la siguiente línea, vi junto a la carta un pequeño interruptor colocado bajo una balda de madera, camuflado con tanta habilidad que era fácil pasarlo por alto si no lo examinabas con atención. Ricardo siempre había sido extrañamente meticuloso, y eso me daba miedo y curiosidad a la vez por lo que podía haber escondido. Extendí la mano y encendí el interruptor. ¡Tac! En un instante, todo el garaje se iluminó con un sistema de focos empotrados. Una luz blanca y fría se expandió por el espacio. Luego escuché el zumbido suave de un compresor, muy suave, como la respiración acompasada de la sala. Me quedé petrificada. No era un garaje viejo, no era un trastero para trastos, era una sala de exhibición profesional, tan perfecta que tuve que taparme la boca con la mano. Paredes insonorizadas, suelo de resina epoxi antideslizante, tan limpio que reflejaba mi silueta, aire, acondicionado, sistema de filtrado de aire, cámaras de seguridad en cada esquina, tiras de luces LED a ras de suelo, armarios de herramientas de alta gama, con el logo de una marca italiana. Dios mío, Ricardo había hecho todo esto, él solo. Me senté en un sillón de cuero en una esquina del garaje y abrí la carta. La primera línea hizo que las lágrimas se me escaparan al instante. Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy a tu lado. Se me cerró la garganta, pero seguí leyendo. Hace 6 años, el médico me dijo que mi corazón había empezado a contar hacia atrás. Supe que no me quedaba mucho tiempo contigo, así que decidí hacer lo que todo esposo debería hacer: proteger la vida que te quedaría después de la mía. Apreté el borde del papel. Ricardo, ¿habías guardado este secreto durante 6 años? Durante ese tiempo, observé muy de cerca a Álvaro. No quería creerlo, pero nuestro hijo había cambiado. Es más ambicioso, más frío, y sobre todo, te desprecia cada día un poco más. Fruncí los labios, con un dolor agudo en el pecho. Temía que, si repartía la herencia de forma tradicional, Álvaro encontraría la manera de controlar tu parte, de administrarla a su gusto, y que tú te quedarías solo con una libertad aparente. No podía permitir que eso ocurriera. Cerré los ojos. Las palabras de Ricardo me atravesaban la memoria. Todas esas veces en que Álvaro me interrumpió, todas esas veces que dijo, «Mamá no entiende nada». Cada ocasión en que me trataron como un estorbo en las decisiones familiares, Ricardo lo había visto todo. Y yo había pensado que solo estaba demasiado ocupado. Deliberadamente dejé a Álvaro la parte que él creería más grande: el ático y la cartera de inversiones visibles. Todo lo que es fácil de mostrar, de presumir, de medir. Casi pude oír el suspiro familiar de Ricardo a mi lado. Y a ti, mi Luisa, te dejo la parte que todos considerarían inútil. Un garaje viejo y destartalado, un activo por el que hasta el empleado del banco pondría cara de lástima al oírlo. Solté una risa ahogada entre lágrimas. Era tan propio de Ricardo, siempre narrando las cosas a su manera. Pero la verdad es que este garaje es el activo más grande, más seguro y más importante que te dejo. Tienes que recordar esto. Todo lo que estás viendo ahora mismo, los 3 coches clásicos, tiene un valor aproximado de entre 11 y 12 millones de euros. Y eso es solo el principio. Me quedé rígida.
¿12 millones de euros? ¿Solo por 3 coches? Miré de nuevo las obras maestras relucientes frente a mí. No, eso no podía ser. Pero los documentos sobre el asiento de cuero confirmaban cada cifra. Ricardo nunca hacía nada a medias. Quiero que sepas que estos bienes fueron comprados, mantenidos y conservados por alguien en quien confío plenamente. Carlos del Bosque, asesor de autos clásicos y amigo de mis últimos años. Puedes llamarlo cuando quieras, su número está en el cajón pequeño bajo el interruptor. Abrí el cajón. Efectivamente, había una tarjeta de visita con el nombre de Carlos. Luisa, siento haber guardado este secreto, pero tenía que asegurarme de que, cuando yo me fuera, siguieras teniendo la vida que mereces, no una vida de dependencia, no una vida manejada por otros. La vista se me nublaba, pero me obligué a leer la última línea. Si un día Álvaro vuelve por dinero, recuerda esto. Tú tienes la llave de todo, no él. Puse la carta sobre mi regazo y volví a mirar todo el garaje. Ya no era solo estupor. Era la sensación de que una puerta acababa de abrirse, una puerta que Ricardo había levantado día a día en los últimos años de su vida. Me quedé sentada mucho rato, con la carta de Ricardo aún en las manos. Las líneas temblaban ligeramente porque yo no dejaba de respirar entrecortado, atrapada entre el desconcierto, el dolor y una extraña sensación de estar protegida después de una tormenta demasiado larga. 3 coches clásicos que valen más de entre 11 y 12 millones de euros, un garaje diseñado de forma profesional, un asesor secreto al que nunca había visto. Entonces, ¿qué más había escondido Ricardo? Mi mirada se posó sin querer en la foto colgada en la pared del fondo del garaje. Era la que nos habíamos hecho en Segovia para celebrar nuestros 30 años de casados. Ricardo me rodeaba con el brazo y detrás se alzaba el acueducto romano. Aún recuerdo cómo se rió todo el día, diciendo que el tiempo solo te hace más guapa. Pero había algo raro. El marco estaba demasiado nuevo, demasiado sólido en comparación con las demás cosas. Y en la esquina inferior derecha se veía un pequeño borde metálico. Me acerqué y deslicé con cuidado la foto hacia un lado. Clac. Un sonido suave se escuchó detrás de la pared. Me sobresalté. Ricardo, ¿también habías previsto esto? Detrás del cuadro había una caja fuerte empotrada, más pequeña de lo que imaginaba, pero muy robusta. El teclado numérico seguía encendido. Encima había una frase escrita a lápiz. Fecha de nuestro amor. La fecha de nuestro amor. ¿La fecha de nuestro amor? Puse la mano sobre la caja fuerte, con el corazón desbocado. Nuestra boda. El día que Ricardo siempre decía que fue el día en que eligió a la mujer correcta para recorrer toda la vida. Tecleé la fecha. 14-05-1983. En el momento en que pulsé el último carácter, la caja fuerte emitió un pitido suave y se abrió. Cuando la puerta se entreabrió, casi tuve que apoyarme en la pared para no desmoronarme. Dentro no había dinero en efectivo, no había oro. Había un expediente grueso, ordenado con esmero, cada carpeta con una etiqueta claramente escrita con la letra de Ricardo. Propiedades, Salamanca. Apartamentos, Valencia. Local, comercial, Sevilla. Viñedo, La Rioja. Acciones y bonos. Con las manos temblorosas fui sacando cada carpeta y colocándola sobre la mesa metálica a mi lado. Sentía como si estuviera abriendo la puerta a una parte de la vida que mi marido había construido en silencio durante los últimos 6 años. Abrí el primer expediente. Bienes inmuebles en Salamanca. 3 pisos de alquiler, contratos de arrendamiento a largo plazo, cuadros de ingresos anuales, el dinero entrando de forma regular. Pasé al segundo expediente. Un pequeño edificio de oficinas en Sevilla. Los documentos de propiedad estaban a nombre de Ricardo, pero debajo había un anexo. Se transferirán todos los derechos de propiedad a Luisa Álvarez mediante el Trust X47 después de mi fallecimiento. ¿Un trust? ¿Ricardo había creado un fideicomiso? Pasé a la página siguiente. Dentro había un contrato de más de 30 páginas, todo legal, con sello de un gran banco de sello Mamarto, Madrid. Ese trust se activaba automáticamente tras la muerte de Ricardo y transfería todos los bienes.
inmuebles, cartera de inversiones, ingresos de alquileres, acciones, absolutamente todo, a mi nombre, sin tribunal, sin firma de Álvaro, sin posibilidad de intervención. Tomé otra carpeta. Viñedo, La Rioja. En cuanto vi la fotografía del viñedo entre colinas, rompí a llorar. Ricardo siempre decía que quería llevarme a vivir allí en la vejez, y resulta que lo había comprado hacía 4 años. El expediente siguiente hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. Cartera de inversión, valor total. Tuve que entrecerrar los ojos para leerlo otra vez. 8,4 millones de euros. Solo en inversiones, más de 8 millones. Sumados a los bienes inmuebles, sumados a la colección de autos clásicos, me llevé la mano a la boca. Ricardo me había dejado un patrimonio que superaba cualquier cosa que yo hubiera imaginado posible en nuestra vida juntos. Me senté en la silla, con los expedientes abiertos frente a mí como un abanico revelando los secretos de la vida de mi marido. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Ricardo sabía exactamente lo que Álvaro haría si descubría que su madre tenía dinero en sus manos. Había visto la verdadera naturaleza de nuestro hijo: ambición, deseo de control y esa seguridad arrogante de que yo no entendía nada. Sabía que, si repartía los bienes, de manera convencional, yo solo tendría propiedad en papel, mientras el control real acabaría en manos ajenas. Así que hizo lo que solo un hombre que ama profundamente a su esposa puede hacer. Construyó un escudo financiero, no para perjudicar al hijo, sino para protegerme de la indiferencia y la ambición del mismo hijo que yo había criado. Acaricié la foto de Ricardo en el viñedo. «Eras muy inteligente, Ricardo», murmuré con un nudo en la garganta. «Y entendiste a nuestro hijo mejor de lo que yo jamás lo hice». Sentí como si lo perdiera otra vez, pero también como si estuviera a mi lado, apoyando su mano en mi hombro y diciendo: «No estás sola, ya lo he previsto todo». Cerré el expediente y un pensamiento surgió con fuerza. Si Ricardo había preparado todo con tanta precisión, entonces, además de los bienes, ¿qué más quería que encontrara? Había un secreto aún mayor esperándome. Me quedé en medio de aquel mar de documentos, sin saber por dónde empezar. Todo lo que Ricardo había preparado superaba el entendimiento de una viuda de 68 años. Pero una cosa era segura: yo no podía quedarme a vivir en ese garaje, al menos eso creía. Me levanté para buscar un hotel cercano cuando, de pronto, mi mirada cayó sobre una puerta pequeña a la derecha del garaje. Estaba casi camuflada con la pared gris, por eso no la había notado antes. Con la mano temblorosa, giré el picaporte. La puerta se abrió y ante mí no apareció un trastero viejo, sino una habitación pequeña y acogedora, mucho más luminosa que el garaje. Me quedé paralizada. En el centro había un sofá de cuero color caramelo, junto a una lámpara de pie de estilo clásico que yo había elogiado una vez en un paseo por Bilbao. Al lado, una mesa baja, y encima de ella, un libro que estaba leyendo antes de que Ricardo muriera, El tiempo entre costuras. Con el mismo marcapáginas que dejé en el penthouse, lo toqué y la mano me tembló entera. «Ricardo, ¿habías preparado hasta esto?». Di unos pasos más. Dentro había un pequeño baño, impecable, con toallas nuevas y jabón con aroma a jazmín, mi favorito. Junto a él, una nevera pequeña. Al abrirla encontré leche, huevos, queso manchego, varias sopas enlatadas y hasta un tarro de mermelada de fresa que él siempre me compraba. Abrí otra puerta, un armario alto, y dentro colgaban prendas completamente nuevas, todas exactamente de mi talla, del estilo que siempre uso: cardigans de punto suave, faldas midi, blusas de lino color beige que tanto me gustan. Me eché a llorar. Un sollozo escapó sin que pudiera contenerlo. Ricardo conocía cada detalle de mí, los colores que elegía, cómo doblaba mis pañuelos, incluso el tipo de té que tomo a las 5 p.m., y en los últimos años de su vida, preparó en silencio un refugio para mí, por si llegaba el día en que él ya no estaría para protegerme. Secándome las lágrimas, volví al garaje y abrí el cajón pequeño que Ricardo mencionó en su carta.
Dentro había, efectivamente, una tarjeta. Carlos del Bosque, historiador y asesor de vehículos clásicos, dudé unos segundos y marqué el número. La llamada fue atendida después de 2 tonos. ¿Señora Álvarez? La voz del hombre era grave pero cálida, como si hubiera esperado esta llamada desde hacía mucho. Soy Carlos del Bosque. Estaba esperando su llamada. El corazón se me encogió. ¿Usted sabe de todo esto? Sé cada detalle, señora. Don Ricardo y yo trabajamos juntos casi 6 años. Él quería asegurarse de que todo estuviera listo para este día. ¿Este día? El día en que usted encontrara la llave, el garaje y la verdad. Mi voz tembló. Él lo ocultó tan bien que yo no sospeché nada. Lo hizo por amor a usted, respondió Carlos, con suavidad. Don Ricardo pagó por adelantado 5 años de mantenimiento y conservación de los 3 vehículos. Usted no debe preocuparse por nada. Cuando quiera, puedo reunirme con usted para explicarle toda la documentación. Le di las gracias y colgué, con la mente todavía en un torbellino. Ricardo, ¿hasta qué punto preparó mi futuro? Al ordenar los documentos del cofre, encontré por casualidad una carpeta de portada azul con el título Casa Mariposa, propiedad en Cádiz. La abrí. Era la documentación de una casita en la zona costera de Playa de la Caleta, en Cádiz, adquirida 4 años antes. El documento decía, completamente amueblada, cuotas de mantenimiento pagadas, sistemas de agua y electricidad renovados, diseño adaptado al gusto de la señora Luisa Álvarez. Tuve que llevarme la mano al pecho. Ricardo no solo preparó mi seguridad financiera, sino también un hogar nuevo, un refugio después de perderlo todo, y lo escondió en el último expediente, como un regalo para que yo lo descubriera cuando estuviera lista. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, dejé el garaje y conduje hacia el sur. No regresé al penthouse. Ya no era mi hogar. Seguí las indicaciones del expediente, cruzando carreteras largas junto al mar, mientras la brisa salada entraba por la ventanilla entreabierta. Cuando llegué a Cádiz, la luz dorada del sol caía sobre calles estrechas empedradas en blanco, ventanas pintadas de azul pálido y balcones llenos de bugambillas. Mi nueva casa estaba detrás de una fila de cipreses pequeños, con tejado rojo y paredes blancas. Abrí la puerta. La casa era cálida como los brazos del hombre al que amé. El salón tenía estanterías alrededor de la chimenea, un sillón de una suavidad perfecta y la luz del sol bañando una alfombra tejida a mano. El dormitorio se abría a un patio desde donde podía verse un trozo de mar color esmeralda. La cocina olía a madera de pino y hierbabuena, y en la pared del pequeño estudio junto a la ventana, un cuadro de Venecia, donde Ricardo me pidió matrimonio hace 40 años. Una copia hermosa y perfecta. Puse la mano sobre el cuadro y las lágrimas volvieron a caer. Ricardo no solo dejó bienes, dejó un lugar donde mi corazón pudiera seguir viviendo. La primera tarde en la nueva casa de Cádiz, me senté frente a la ventana mirando el mar brillar como si estuviera cubierto de oro. El silencio era tan profundo que podía oír claramente el suave golpe de las olas contra las rocas. Pensé que me sentiría sola en esta casa, desconocida, pero la sensación era como volver a un sitio que había sido mío desde siempre. ¿Hasta qué punto pensó Ricardo en mí? Mientras aún me perdía en esos pensamientos, escuché un golpecito en la puerta suave y constante. Abrí. En el umbral había una señora de unos 70 y tantos años, figura delgada, el cabello blanco recogido en un moño, vestida con un sencillo vestido floreado. Llevaba una bandeja con tartaletas de manzana aún calientes. «Buenos días, querida. Tú eres Luisa, ¿verdad?» Me sorprendí. «Sí. Disculpe. ¿Usted es?» Ella sonrió con una ternura que parecía conocerme desde hacía años. «Soy Mariana del Campo, la vecina de abajo. Ricardo me pidió que te visitara cuando fuera el momento adecuado». Me quedé inmóvil. «¿Ricardo se lo pidió?» Mariana asintió con calma. Entró y dejó la bandeja en la mesa de la cocina como si estuviera en su propia casa. Él venía aquí varias veces al año. Siempre me decía, «Cuide de mi esposa, pero solo cuando ella llegue por sí misma a esta casa. Nada de contactarla antes». El pecho se me apretó.
Ricardo también me había dejado una amiga, alguien para que no caminara sola. Mariana sirvió 2 tazas de té de la tetera que había traído. Él me dijo que te gusta el té de azahar, y que esta casa sería el lugar al que necesitarías llegar cuando la vida se volviera pesada. Me tapé la boca con la mano mientras las lágrimas volvían a brotar. Mariana me tomó la mano con suavidad. Su palma era cálida y firme. Él te quería mucho. Eso se veía sin necesidad de palabras. Los días siguientes transcurrieron suaves como una melodía antigua. Por la mañana preparaba té y abría la ventana hacia el mar. Por la tarde caminaba con Mariana, a veces parando en una pequeña cafetería cerca del muelle. Por la noche leía o escuchaba guitarra flamenca en la vieja radio de la cocina. Sentía con claridad. Este no era solo un refugio, era la nueva vida que Ricardo deseaba que yo comenzara. Pero la paz no duró mucho. La tarde del 5.º día, mientras cuidaba una maceta de crisantemos blancos en el patio, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Álvaro. Respiré hondo y contesté. ¿Dónde estás, mamá? Su voz estaba cargada de molestia, sin una gota de preocupación. Respondí con calma. Mamá está bien. Solo necesito tiempo para recuperarme. ¿Recuperarte de qué? Tienes que volver a retirar todas tus cosas del penthouse. La semana que viene el equipo de reformas y no quiero retrasos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Álvaro, ya recogí lo que necesitaba. Solo te llevaste 4 cosas sin importancia, gruñó. Todavía está llena la casa con cosas de papá. Y tienes que venir a firmar unos papeles sobre la herencia. Guardé silencio unos segundos. Ni preguntó dónde estaba, ni cómo me sentía, ni si estaba bien. Solo quería seguir sacándome de su vida. ¿Cuándo vuelves? Su voz ya estaba impaciente. No ahora, Álvaro. Necesito mi propio espacio. La línea quedó en silencio unos segundos, luego habló con una voz baja y llena de sospecha. Mamá, ¿has leído todos los papeles de papá? El corazón me dio un vuelco. ¿A qué te refieres? He visto en los archivos de papá algunas partes que dicen inversiones adicionales y varias reuniones con asesores financieros que no conozco. ¿Sabes algo de eso? Mantuve la voz tranquila. Si papá tenía algún activo más, el abogado Morales ya lo habría dicho. Él soltó una risa breve, impaciente. Los abogados nunca cuentan todo, mamá. Estoy seguro de que papá escondió parte de su patrimonio. Lo estoy buscando, y quiero que cooperes si sabes algo. En ese instante entendí. Álvaro empezaba a oler que algo no cuadraba, y aquello que Ricardo temía estaba empezando a ocurrir. Hablé despacio, con claridad. Álvaro, no tengo nada que declarar, y no pienso decirte dónde estoy. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás huyendo de mí? No. Estoy viviendo. Se quedó callado unos segundos, luego escupió. No actúes como si tuvieras algún secreto. Sonreí con tristeza. No tengo secretos. Solo tengo el derecho a estar en paz. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi mano temblaba, pero mi interior estaba inexplicablemente sereno. Miré hacia el mar. Las olas seguían rompiendo suavemente, como cada día. Ricardo había previsto esto y había preparado todo para que yo no volviera a sentir miedo. Aunque Álvaro empezara a sospechar, aunque estuviera hurgando en el pasado de su propio padre, yo sabía que, en el juego que él mismo había iniciado, Álvaro jamás encontraría lo que Ricardo guardó para mí. Pasaron 3 meses desde aquella llamada cargada de sospecha. Creí que tarde o temprano intentaría presionarme, pero no imaginé que todo llegaría de una forma tan distinta, rápida, inesperada y llena de desesperación. Aquella tarde, mientras regaba las macetas de lavanda del porche, un coche gris plata se detuvo frente a la verja. Bajó una mujer alta, cabello castaño recogido, traje gris impecable. Sus ojos mostraban tensión pese a la sonrisa educada. Disculpe, ¿es usted la señora Luisa Álvarez? Asentí. Soy Clara Vázquez, asistente personal del señor Álvaro. Me quedé inmóvil un instante. ¿Ocurre algo? Clara miró a su alrededor, como temiendo que alguien la oyera, y habló en voz baja. Vengo en su nombre, porque él sabe que usted no contestará sus llamadas. Tomó aire profundamente. Señora,
Él está en serios problemas. En mi cocina cálida, Clara sujetaba la taza de té con manos que aún le temblaban. El penthouse estaba en obras y aparecieron fallos estructurales. Tuberías, instalación, eléctrica, incluso el suelo. Los costos se han duplicado. El contratista abandonó la obra por falta de pago. Fruncí el ceño. ¿No pagó? No tiene cómo pagar. Clara me miró con una franqueza dolorosa. El proyecto inmobiliario de lujo en el que invirtió colapsó. La licencia quedó suspendida. Los inversionistas se retiraron todos. Él debe al banco cientos de miles de euros. El penthouse también está en riesgo de embargo. Dejé la taza. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Solo un vacío triste, hondo, que se instaló en un rincón del corazón. ¿Dónde está Álvaro?, pregunté. En Madrid. Él ya no se reconoce a sí mismo. Creo que debería ir a verlo. Clara me miró un buen rato. Luego añadió: ¿y él? Necesita a su madre. Aquella frase me apretó el pecho. A la tarde siguiente, estaba frente al edificio de apartamentos donde el penthouse de mi hijo había sido, alguna vez, el orgullo de toda la familia. El ascensor se abrió y avancé por el pasillo familiar, pero el olor a polvo y pintura fresca me golpeó de inmediato. La puerta del penthouse estaba entreabierta, sin llave. Entré con pasos suaves y me quedé paralizada. El piso, que alguna vez fue elegante, luminoso y lleno de recuerdos de Ricardo y de mí, ahora parecía una obra abandonada. Paredes demolidas y desiguales, cables colgando por todas partes, manchas de filtraciones de agua bajando por el muro, baldosas arrancadas, herramientas tiradas sin orden. En medio de aquel caos, Álvaro estaba sentado en el suelo de cemento, apoyado contra la pared, la cabeza hundida entre las manos. Creí estar viendo a otra persona, mi hijo, el que caminaba con seguridad, siempre impecable. Con el cabello perfectamente peinado, ahora se veía demacrado, con barba descuidada y ojeras profundas, como si no hubiese dormido en días. Al oír mis pasos, levantó la mirada. «Mamá». Su voz era ronca, irreconocible. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Ya no había arrogancia, ni frialdad, ni esa forma de verme como si sobrara en su vida. Solo quedaba un derrumbe humano. Me acerqué. «Hijo, ¿qué has hecho con tu vida?». Álvaro soltó una risa amarga. Creí que era inteligente, que podía arriesgar, apostarlo todo. Estaba seguro de que iba a ganar. Tragó saliva con dificultad, y al final lo destruí todo. Guardé silencio, esperando que siguiera. Pedí préstamos al banco, hipotequé mis bienes, usé incluso el valor futuro del penthouse para mover capital. El proyecto colapsó. Las deudas se acumularon. Se cubrió el rostro con las manos. «Embargarán el penthouse en pocas semanas». Hubo un largo silencio. «¿Y quieres que te ayude?», pregunté. Álvaro bajó la cabeza. «Sí, ya no tengo a nadie más. Te lo suplico, mamá». Por primera vez en muchos años, escuché su voz, como la de un niño. Respiré hondo y me mantuve erguida. «De acuerdo, te ayudaré». Álvaro levantó la mirada. Un destello de esperanza apareció en sus ojos cansados. Pero seguí hablando, firme y despacio. «Pero tendrás que aceptar mis condiciones, sin negociarlas». Él tragó saliva, asintiendo. «Acepto lo que sea». Le mostré un dedo. «Primero, deberás ser totalmente transparente con tus finanzas. Todo deudas, contratos, cuentas, préstamos, incluso aquello que has ocultado». Álvaro parpadeó, avergonzado, pero volvió a asentir. Levanté el segundo dedo. 2. El dinero con el que te ayudaré será gestionado por un tercero independiente. No te daré efectivo, ni te dejaré manejarlo por tu cuenta. Mi hijo se mordió el labio, pero aceptó. Levanté el tercero. 3. El penthouse se terminará solo en un nivel básico y luego se venderá para pagar las deudas. No lo conservarás para demostrar nada más. Guardó silencio más tiempo. El dolor se reflejó claramente en sus ojos, pero al final asintió. Levanté el último dedo. Y 4. Tendrás que ir a terapia.
asistir a talleres de educación financiera. Y lo más importante, tendrás que corregir la forma en que ves a tu madre, a las personas mayores y al valor del dinero. Álvaro bajó un poco la cabeza. Añadí, con un tono ya no tan duro. Y tendrás que disculparte de verdad por haberme echado de casa aquel día. Álvaro apretó los puños, luego se levantó y caminó hacia mí. Su voz se quebró. Mamá, lo siento. De verdad, lo siento. Por primera vez en muchos años lo dejé abrazarme. Entre aquellos escombros, quizá lo único intacto era la oportunidad de que madre e hijo empezaran de nuevo. Y yo sabía que, dondequiera que estuviera, Ricardo seguramente asentía. No sé en qué momento Álvaro cambió de verdad, si fue al verse sentado entre los restos del penthouse, o cuando tuvo que levantar la vista para decirme, lo siento sin excusas. Pero, desde ese día, mi hijo comenzó un camino nuevo, lento pero sincero. La reestructuración de sus deudas duró casi 3 meses. Álvaro tuvo que trabajar con abogados, contadores, supervisores del fondo que yo establecí y un equipo de terapeutas. Al principio se resistió, asistía como si fuera una obligación. Pero poco a poco noté algo distinto en su mirada, una suavidad nueva, una aceptación de que no podía seguir viviendo dentro de una coraza de orgullo. Luego llegó el día de vender el penthouse. Nos quedamos de pie en la acera mientras el comprador entraba para la última revisión. Álvaro soltó un suspiro largo, mirando cómo el ascensor se cerraba y subía. «¿Sabes, mamá?», dijo en voz baja. «Antes pensaba que vivir aquí era valor. Ahora que lo miro, solo era algo que me obligaba a demostrarle cosas al mundo». Le puse la mano en el hombro. «No todos son capaces de admitir eso». Álvaro sonrió con tristeza. «Me tomó demasiado tiempo entenderlo». La venta del penthouse permitió saldar casi todas las deudas importantes, y el resto quedó cubierto por el fondo financiero que establecí, siguiendo exactamente las condiciones acordadas. Lo que sí me sorprendió fue que Álvaro mismo dijera, «Mamá, quiero aprender desde cero, sobre el dinero, sobre cómo tratar a la gente, sobre cómo ser una mejor persona». Hubo frases suyas que me hicieron llorar días después, al recordarlas. Álvaro se volvió sencillo mucho más rápido de lo que esperaba. Los trajes caros fueron reemplazados por camisas de algodón y zapatos modestos. Ya no presumía relojes ni hablaba en jerga financiera fría. Y una mañana, con la brisa del mar entrando por mi ventana, apareció con un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. «Mamá, me contrataron en la Fundación Vivienda Digna, una organización que desarrolla vivienda comunitaria. Voy a participar en un proyecto de casas asequibles para personas de la Sicura de Proparia, bajos ingresos en la zona de Málaga». Casi se me cayó la taza de té. Álvaro, el que antes perseguía bienes de lujo, ahora quería construir hogares para quienes no podían pagar uno. «¿Estás seguro?», pregunté. Asintió, con una determinación que rara vez había visto en mi propio hijo. «Siento que le debo algo a la vida. Y también a papá. Quiero hacer algo que lo haga sentir orgulloso». El corazón se me calentó de una manera difícil de describir. Por primera vez vi a mi hijo elegir lo correcto solo porque era correcto, no por apariencia ni prestigio. Una tarde, Álvaro apareció en el patio trasero de mi casa en Cádiz con un pequeño paquete. «Tengo esto, y creo que debería devolvértelo». Abrí la caja y vi los gemelos de plata de Ricardo. Mi antiguo anillo de bodas, el que creí haber perdido durante una mudanza. La tarjeta del aniversario 45 y la factura del anillo de eternidad que Ricardo compró por casar. Semanas antes de morir, me llevé la mano a la boca. «Álvaro, ¿dónde encontraste todo esto?» «En el compartimento secreto del escritorio de papá. Al principio lo guardé porque necesitaba tener algo suyo». Bajó un poco la cabeza. «Pero ahora entiendo que su valor no está en las cosas, está en lo que dejó en ti y en mí». Con manos temblorosas abrí la última cajita. El anillo de eternidad, una hilera de diamantes, delicado y exactamente de mi gusto, brillaba bajo la luz del atardecer. Me lo puse junto al viejo anillo de bodas. 2 anillos, uno del comienzo, otro del camino recorrido, uno al lado del otro,
como un recordatorio de que el amor tiene muchas formas y nunca muere si se sabe guardar. Decidí conservar el Aston Martin DB5, porque para mí no era solo un coche. Era el lugar donde sentía a Ricardo sentado a mi lado, sonriendo suavemente cuando yo encendía el motor para conducir junto al mar. Los otros dos, el Ferrari y el Laru Cornale. Mercedes los vendí siguiendo el consejo del asesor. El dinero se dividió en dos fondos. Un fondo de educación financiera para mujeres mayores, un fondo para los futuros hijos de Álvaro. Si algún día forma una familia, Álvaro escuchó todo con los ojos húmedos. «Mamá, ¿y no te quedas nada para ti?» Sonreí y acaricié su mano. «Me quedo con lo más importante, conmigo misma». Una mañana de principios de verano, conduje el Aston Martin por los acantilados frente al mar azul profundo. El viento movía mi cabello, y los dos anillos chocaban entre sí, haciendo un sonido suave como si alguien sonriera. Susurré al viento. «Ricardo, ¿lo ves?» El garaje que él llamó inútil fue la puerta hacia una nueva vida para los dos. Lo comprendí con toda claridad. El lugar más despreciado me devolvió la dignidad. El lugar más ridiculizado le dio a Álvaro la oportunidad de redimirse. Y ese lugar, aparentemente sin valor, me enseñó algo esencial. La verdadera herencia no es el dinero, es el amor, la previsión y el coraje para comenzar de nuevo, even a mis 68 años. Pisé suavemente el acelerador. El coche avanzó, dejando atrás un pasado turbulento, y frente a mí un camino nuevo, amplio, sereno y más digno que nunca. La historia de mi hijo y mía es solo una versión ficticia basada en situaciones reales, con nombres y lugares cambiados para proteger la privacidad. Pero las emociones siguen siendo verdaderas. El dolor de ser herida por alguien a quien amas y la esperanza al ver que aún existe la posibilidad del regreso. Muchos me preguntan, cuando un hijo se equivoca, ¿debemos callar o hablar? No tengo una respuesta perfecta. Cada familia es su propio viaje, pero creo que a veces el silencio protege el corazón, y a veces una palabra firme abre un camino nuevo para ambos lados. Al mirar atrás, doy gracias a Dios por darme el valor de salir de la oscuridad y darle a mi hijo la oportunidad de cambiar. Él siempre sabe sanar lo que parece perdido. Si deseas escuchar más historias de fortaleza y esperanza, mira los 2 videos que aparecen ahora en la pantalla final. Que Dios te bendiga y te llene de paz.